Por fin llegó la hora del vino. Salud. Salud. Ay, qué bonita está tu copa, Dianita. Sí. Me gustó. Muy Gracias. linda. A la orden. Bueno, ¿Cómo ya. están todos nuestros miles de seguidores? Pronto, pronto, algún día lo verán y dirán, sí, somos miles. Ahora sí somos miles, aquí estamos. Aquí estamos, aquí seguimos. No son bots. Eso es importante. ¿De qué sirve que Hoy sean bots? o sea, está muy chido porque nos vamos a regresar hasta hace miles de años. 1500. Últimamente estábamos muy modernos, Muy moderna. pero ahorita nos vamos hasta el Renacimiento. Vamos a hacer un viaje en el 1532. tiempo. Sí, qué genial. Y tenemos una historia muy bonita porque siento que es una historia muy diferente a la mayoría de artistas por el simple hecho de ser mujer. Y creo que no fue tan dramática su vida, fue una vida bastante tranquila, bonita, sobre todo para su época, ¿no? Bueno, su nombre es Sofonisba Anguissola. Sí, dime. ¿Qué? Bueno, yo quería decir algo antes de que comencemos a hablar de Sofonisba, porque me pareció muy interesante cuando yo elijo este tema, fue porque quería hablar de la primer mujer pintora en la historia. Y me puse a investigar quién había sido la primer pintora reconocida, claro, ¿no? Porque me imagino que pues pintar, pues yo creo que muchas hubieron, ¿no? Pero me puse a revisar todas las investigaciones, artículos, etcétera, y hablan de mujeres pintoras que existieron en la Edad Clásica, que estamos hablando de Grecia, Roma, etcétera, ¿no? Y Cartagena. Y dice ahí que sí habían mujeres en esa época, que bueno, era una época en la que las mujeres dependían completamente de sus esposos o bien de sus padres, ¿no? Pero que algunos de sus papás, que eran alfareros, artistas, mismos pintores, les daban la oportunidad a sus hijas de poder ser pintoras también. Incluso hay una emperatriz que piensa hacer un reel, ahora me comprometo a hacer el reel de las pintoras que existieron en la Edad Antigua y que lamentablemente no hay un vestigio de lo que ellas crearon más que en escritos de, bueno, de historiadores de ese entonces como Plinio, que las mencionan apenas, pero vaya, las mencionan. Y por eso me pareció muy interesante, porque con ella, esta es la primer pintora reconocida del Renacimiento. Y Entonces, muchas veces es por eso, como dices, ¿no? O sea, que sí existieron, pero que no se les daba su crédito, ¿no? O ya sea que a sus obras le ponían el nombre del maestro, el nombre de alguno de sus compañeros, y no tenían ese mérito que ellas, pues la verdad, merecían. Tenían, ajá, claro. Y es que aún ella no firmó, o sea, todas sus obras, ¿no? O sea, inicio, vivió muchísimos años, ya nos fuimos lejos, pero no firmó todas sus obras. Así es. Pero sí fue reconocida, o sea, sí la gente la buscaba por eso, y por eso digo que fue una vida muy tranquila, y para ser artista en ese entonces, que sabemos, y ya lo hemos repetido muchas veces, o yo lo he dicho muchas veces, que en el arte en general, tal vez ahorita ya no, pero en casi todos los tiempos ha sido muy complejo y ha sido dominado por los hombres, ¿no? Y pues estamos hablando del Renacimiento de 1500 y cacho, entonces, pues era todavía peor, ¿no? O sea, para las mujeres era imposible o sea, no era una opción el oficio de pintora, ¿no? Y ella lo logra. Está muy interesante esa parte, porque ya entrando en la vida de ella, en los escritos de este tipo de artistas del Renacimiento, dice que estas mujeres pintoras, porque hubieran alrededor de 20 reconocidas en el Renacimiento, que vaya que sí es un gran número, ¿no? Yo pensaba que eran menos, pero es un gran número de mujeres, que eran los mismos papás los que las alentaban a tener estos dones y a desarrollar estas capacidades. Y en el caso de esta pintora, es su mismo padre el que la alienta a ella y a sus hermanas, es que si no, a desarrollarse. Si no era su papá, o sea, si no era el papá que ya tenía como el oficio
o que Ujú, antes era ujú. como gremio, ¿no? O los artistas no eran conocidos como tal, sino como en grado de artesano. Ujú. Si no eran ellos mismos, como dicen, no, las academias o las escuelas no estaban abiertas para las mujeres. Entonces, los padres tienen esa necesidad de De hecho, transmitirles la pues no, enseñanza, que fue el sí, caso de Sofonisba. sí, sí, Ujú. sí. Sí, porque No, ella, eh, no, bueno, el papá, hablando un poco de la infancia, aprovechando que lo tocó sí, sí, Dianita, sí, pues lleva a sus hijas, ¿no? Creo con la mayoría de sus hijos, que tuvo un chorro, 7 creo, algo así, 7. fueron mujeres, ¿no? 6 mujeres y un Y hombre. pues ya ven que era como en ese tiempo era lo ideal que tu primogénito fuera hombre. Sí, Entonces, pues el de él no, pero se me hace muy chido, muy, muy padre que él dijera, o sea, bueno, entonces, si dado a que tengo tantas mujeres, pues les voy a enseñar el oficio, aunque sea como de hombres, ¿no? Y no sí, importó sí, esto. Desde que ella tenía como 8 años más o menos, y a ella y a su hermana Elena, que es la siguiente, sí. las lleva al taller ¿cómo se llamaba? Bernardino Gatti. Campi, Campi. Se llamaban Campi Bernardino, fue el primero y Campi, el segundo fue Gatti. Gatti fue el primero, ¿no? Gatti, Ajá. Gatti, no, Gatti. No, Campi. Campi No fue el es el segundo, primero. Gatti. No. Bueno, y luego se parece un chorro los nombres, pues. Bueno, Sí, los apellidos. los dos son bernardinos. Los dos son bernardinos, pero Gatti Sí, a Campi, o sea, es casi lo mismo. ajá. Pero uno No. de ellos fue su primer maestro de las niñas Ujú. que sobresalieron desde muy chavitas, nada más que la segunda hija, Elena, decidió ser monja y aunque habían monjas que se dedicaban a la pintura, ella no quiso, ella solo fue monja Sí, y no, me parece que eran 4 hermanas las que les gustaba la pintura. Dentro de La esas pintura. 4 hermanas, pero las una, primeras que llevó con este señor fueron ellas dos, Sí, Elena, así, sí, porque es estaban cierto. como muy chiquitas. sí, una Es se que De además, hecho, salió, dicen que su hermana Lucy, o Lucía, creo que se llamaba, Lucía, tenía como sobresalía más que ella, más. pero falleció muy chavita. Sí, bueno, lamentablemente. yo tengo otra información que decían que Elena fue la que murió muy chiquita y que ella decían que era mucho más dotada Yo tengo la misma que que Yu. Sofosniva. Qué Sí, raro. yo sé que, o sea, Elena se hizo monja. O sea, porque Mm, si eran 4 de las que, Se hizo monja y una, las 3 se casaron. Las otras 3. mm, Bueno, las otras pero una 2. se dedicaba a la literatura, creo que el chavillo Su era hacia la hermano. música, las demás a la pintura, pero pues una murió y ya ajá, la que sobresalió en la pintura fue Sofonisba. ajá. Sí, su hermano Sí. Asdrúbal fue el que se dedicó a la música y al latín. Ujú. O sea, al papá estaba como lo que siempre decimos, ¿no? Con Vicky, por ejemplo, o con Dianita también, así de que como papás artistas o que nos gusta, nos importaba siempre que aprendan más de arte, ¿no? Yo creo que le pasó esto al papá de Sofonisba, que les metió muchísimo la cultura, todo lo que Así es. es las artes en general, a sus hijos, a todos. Y eso está bien padre. Y es que Para tenían ese tiempo un las grado apoyó de aristocracia, ¿no? Era, baja. sí, la Eran parte de nobleza la baja. nobleza genovesa. Bueno, pues, Ujú. Bueno, sí, para quien no sabe, la nobleza genovesa es de Italia. Eso fue en 1500, ¿qué? 30. 1545 que ellos empiezan a ir con los dos grandes pintores retratistas de ese entonces, que era Campi y Gatti. Bueno, Ahí es empezamos donde como en medio, ¿no? comenzó. Entonces, bueno, no dijimos eso. Esta es una artista italiana que nació en 1500, no se sabe con exactitud, pero lo más probable es que haya sido en 1535. Creo que no hay fecha exacta, ¿no? Nada más dice No, el sí, año. 2 de febrero de 1532 en Cremona. Ah, ok. No, yo no lo encontré, Ujú. yo nada más, incluso decían que puede ser desde el 1532, estaban con esa, de que no tenían como qué año, pero la mayoría de donde vi, decían que Ajá. 1535 era lo más probable. Ya. Pero bueno, este, ya dijimos que era la primogénita. Después,
Bueno, su papá, o sea, al ver que tenía talento, dijo, de aquí soy, esta me va a sacar de pobre. Bueno, pero antes de que sigamos, me gustaría Sí, contar sí. la historia de sus papás, porque Ok. me pareció muy lindo y creo que sería bonito conocerla, ¿no? Pues dicen que los dos, tanto la mamá como el papá, eran parte de una línea grande de nobles genoveses y que ellos se conocen en un barco. Entonces que él se enamora de la señora y que estuvieron juntos como 45 años. Y así fue como ellos se enamoraron en un barco, llegan a Carmona y se quedan ahí por la familia de la esposa. Y fue gracias a ese linaje tan grande y que después de la pintora, esa línea de nobles siguió muy, muy larga. O sea, no se quedó nada más ahí. De hecho, Pero se ve reflejado en las obras, ¿no? En sus pinturas que eh, en su mayoría son retratos de su familia, pues se ve sí, ese porte y ese linaje, como dices, que conservaban sus papás. sí, sí, sí. Sí, bueno, lo que iba a comentar, era que el papá, pues al ver el talento de Sofonisba, ella hacía antes, porque empieza como en la época del manierismo, ¿no? Se Así daba es. mucho lo que era el retrato y hacían como minis retratos que les llamaban, ¿cómo les llamaban a estos dibujitos? Ay, ¿Qué se cosa? me fue el nombre, era De como cámara, naipe, como tipo, recuerdo que era como el nombre de las cartas, así, no sé si era naipes, no creo, porque era como Híjole, el no sé. estilo parecido, ¿no? lo Así vamos a chiquito. anotar. Bueno, y también, por ejemplo, hay que podemos decir que, bueno, yo investigué qué era el manierismo porque, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía exactamente a qué se refería. Lo había escuchado, pero nunca me había puesto a investigar qué La es o a qué manera se de... refería, ¿no? Ajá, y dicen que este aparece en 1520 en Roma, o sea, cuando todavía era Roma y no era Italia. Entonces empieza a propagar el tipo de pintura y de pintura. escultura por todo, era pintura y escultura por toda la península ibérica y que a raíz de esto se empezó con un nuevo pensamiento del humanerismo, que era todo era una nueva visión de cómo iban a proyectar la psicología y el pensamiento del que iban a retratar. O sea, ya no únicamente importaba que se veía bien, no, qué es lo que estaban ellos Los transmitiendo de manera sentimientos, psicológica, ajá, que el Pero emociones, sentimiento eso, del eso lo humano. pone ella, ¿no? O sea, es algo que la la representa a caracteriza. ella Ahora, específicamente. pero O ahorita sea, hablamos de en eso porque el es manierismo largo. era más como, sí, o sea, se da mucho lo de los retratos. Dice enfoque estilizado y exagerado. Y bueno, y otra cosa que Es encontré que la me pareció muy transición, interesante, perdón, es ajá, la transición sí, de entre el Renacimiento y el Barroco, la etapa del manierismo. ajá, Es sí, que empiezan a pintar a manera de los pintores, eh, Barro. los pintores clásicos. ajá. Y encontré algo muy interesante que no únicamente se centró en lo que era la pintura y más la escultura que la pintura, que también se trasladó a la literatura y que dicen que tanto Cervantes como Shakespeare eran considerados parte del manierismo y que en menor escala, pero que también la música fue influenciada y que hay músicos conocidos como manieristas. Es como Bueno, esa eso quería gran decir. Es que casi todas las estilización. corrientes artísticas ocupa más o sea, no es solo como o sea, ocupa todas las artes, las bellas artes, ¿no? O sea, sabemos que Sí, incluye sí, tanto influyó en todo. Y de hecho en todo, casi en todo es así, no es solo dicen arte, que, ni solo sí, dicen que ella, plásticas. por ejemplo, tenía dotes también en literatura y en música, o sea, que no nada más era buena pintora, también era buena escritora y podía tocar otros instrumentos. Pues es lo que te digo, que el papá Los las instruyó. inculcaba, ¿no? Las instruyó Ajá, en todas las artes sí, y ya cada uno eligió, o sea, su hermana se fue a la Sí. literatura, solo una de sus hermanas. Fue tanto esa instrucción que les dio, que pues ella fue más
o sea, a pesar de ser reconocida por su pintura, fue más destacada porque era la dama, una de las damas de la esposa del rey Felipe II. Entonces ella se quedó, por así Isabel de decirlo, Valois. ajá, o sea, la acompañaba a donde iba, Sí, hasta la muerte. la pintaba, y cuando falleció la esposa de Felipe II, que se llamaba Isabel Isabel De Valois, ajá, de Valois, de Valois. sí, se quedó como, es francés, ¿no? como No, institutriz de las española. infantas. No. A ella, El ah, nombre sí, de la reina es francés, pero de ella Valois, está Valois es la en palabra. España. Ajá. Sí, 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 sí viven, porque el rey, ¿no? Era de Sí, ahí. Felipe era español. Se Sí, quedó como Bueno, maestra de sus yo, niñas. pero antes de pasar a eso, por ejemplo, yo tengo que ella mantenía correspondencia con todos los artistas que eran los más apreciados de su propia época Eran muy y queridos. que Ella eran era muy muy querida, queridos, ella, por... que era toda una sí. comunidad que se apreciaba y que se quería. Oigan, pero yo Y, no terminé de contar, ahorita que dijiste antes de pasar a eso, dije, no terminé ni de contar esto del papá, que cuando ajá, vio que tenía talento y tenía Ajá. estas, todo empezó por esa, ¿no? Así de que no me acuerdo el nombre de sus mini dibujos, ya, que hacía los mini retratos, este, se los mandaba a todos los artistas, ¿no? Ah, Para sí, que, sí. pues, porque ujú, como acabamos de mencionar, una mujer para que sobresaliera en el arte en esa sí, época tenía que ser apoyada por alguien que Por ya un tuviera hombre, la un fama pintor. y la importancia, ¿no? por Como la hombre palabra, también, sí, hombre. Y, sí, y llegó a manos del gran Miguel Ángel. sí. Entonces, cuando ve ese dibujo súper bien hecho, le llamó la atención y se lo regresa diciéndole, ok, está muy chido, pero puede ser suerte, ¿no? Entonces, la reta a que le haga otro dibujo. El dibujo que le mandaron era de una chica sonriente, creo que era una de sus hermanas, ¿no? Así muy feliz, ayudándole a una anciana enseñándole a una anciana a leer. Entonces Miguel Ángel le regresa y le dice, ok, ahora hazme el dibujo de un niño llorando. Pero pues como era la mayor de varios hermanos, ya sabía que cómo era un niño llorando, ¿no? O sea, estudiaba Sí, muy bien las expresiones y creo que también es una de las cosas que sobresalen de sus retratos porque no era como un simple retrato siempre, o sea, eso lo manejó en su inicio hasta el final, el que representaba, o sea, se sentían como muy identificados, ¿no? Como muy naturales sus retratos en cuestión de Como expresiones gestos suaves. y de personalidad, o sea, realmente plasmaba la personalidad, ¿no? De sí. todo y del momento. Entonces el chiste es que le regresa el dibujo a Miguel Ángel y pues sí, o sea, obviamente le gustó, le pareció bien y fue una de las discípulas de Miguel Ángel, Me parece que que no por es dos poca cosa. años. Estuvo de manera Sí, informal siendo alumna de él por 2 años. sí, de hecho hay una pintura que es de su padre de amiga. Parece el papá sentado con una de sus hermanas que está viéndolo y está su hermanito pequeño está en esta parte de abajo. Y bueno, eso me gustó muchísimo porque decían las expertas de pintura que ella era de las pocas artistas que no se centraba en ser única. Ella retomaba todas aquellas cualidades que ella podía adoptar de los grandes Sí, pintores de yo su creo que de época ahí viene el y manierismo, su parte y los, manierista. sí, y los presentaba en su propia obra. Por ejemplo, dicen que en esta obra donde está el papá, que por ejemplo, para estas expertas de arte decían que esta era una de las obras más maravillosas que ella tenía, porque con tan solo 20 años ella pudo dar a conocer esos sentimientos de sus obras, porque se nota cómo la hermana mira con curiosidad, cómo el padre se ve amoroso, pero al mismo tiempo imponente, cómo el niño se ve tan inocente, pero muy travieso. Entonces, todas esas Sí, sí, sí. características no eran propias del momento, porque ella fue la primera en hacer este tipo de retratos desenfocados porque incluso dijeron que ella había superado a sus dos maestros
porque ella fue la primera en pedirle a sus modelos que posaran leyendo, tocando un Siempre estaban instrumento, como en actividades, ¿no? incluso pintando, ¿no? Y pues dicen que el primer crítico de arte de la historia, que fue Giorgio Vasari. Vasari, él llegó a casa de ella y después de haber conocido su familia y de haber conocido su arte, dijo, wow, o sea, me voy impresionado de esta chica de tan solo 20 años, porque realmente tiene sí, tenía mucho potencial y ya este hombre había dicho que estaba impresionado con ella, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, recordemos algo bien importante, porque así lo que dices, ¿no? De que le mandaban e imitaba, no tenía de otra. De hecho, Miguel Ángel manda para que copiara, porque las mujeres no podían estudiar, por ejemplo, anatomía. En la escuela de arte, que ves lo de la anatomía, era como, sí. O sea, no puedes ver un cuerpo desnudo como mujer. Sí, entonces habían muchas cosas prohibidas para ellos. Lo único permitido para las mujeres era el retrato. Sí, y se tuvo que adaptar, ¿no? Ahora sí se tuvo que limitar y adaptar a lo que le tenían pero permitido. Pero lo hace bien padre, porque lo que dice ella, o sea, las expresiones, ¿no? O sea, ya en vez de decir voy a hacer el retrato, o sea, si es lo único que puedo, lo voy a hacer a mi manera. Lo voy a hacer y tenía un montón de expresiones. Y luego tenía como, o sea, empezó a hacer su propio discurso. Por ejemplo, lo que dices, o sea, pintó a su maestro, que también fue su pareja en algún momento, o sea, como que tuvieron un romance. Ajá. Con el otro, se me va el Bernardino, el otro Bernardito. Ajá. Bernardino, que no sé cómo se apellida. Gatti. Bueno, pero lo pintándola a ella. Ajá. Entonces juega mucho con sus retratos, casi siempre hay una doble figura, o sea. Un espejo. Sí. Sí, se llama la parte. O sea, sí, pero por ejemplo, que está él pintándola a ella, ¿no? Ahí está haciendo un doble retrato. Como retruécano, parece que era la palabra. Hay uno que también, donde está pintando ella una escena religiosa que tampoco era permitido para ellas, porque las mujeres tenían que tener como un bajo perfil, ¿no? O sea, el retrato era como, no era tan valorado en ese entonces. Bueno, yo leí diferente, que por ejemplo las mujeres les daban un poquito más de apertura en el ámbito religioso. O sea, ellas sí les dejaban poder expresarse porque era como que parte de ser mujer y de la parte femenina de las mujeres. Y yo, por ejemplo, que yo tenía una idea completamente errónea de cómo veían a las mujeres tan cerrados y así, por lo que estuve escuchando me encantaron estas mujeres que están en YouTube, que hablaban de la historia del arte y decían que en esta época sí hubo una revalorización de la mujer y me pareció extraño porque yo nunca había escuchado que lejos de esta etapa de contemporánea nuestra o moderna con las primeras feministas, existiera esta revalorización de la mujer y existió. Entonces, me pareció muy interesante escuchar que no es propio de nuestra época, que también en otras épocas pasadas sí le dieron auge a las mujeres y le dieron cierta oportunidad de poder sobresalir, ¿no? Sí, pero sí les daban la oportunidad. Pero quizás eran como mujeres muy selectas, ¿no? Y hay que considerar que pues ella tenía, de alcurnia, totalmente. Que ella tenía el apoyo pues total de Felipe II. Y no solamente el apoyo, sino también el cariño. El amor, sí. Pero sí, en esa época no, tampoco lo religioso, solo era como, o sea, todo lo que tuviera que ver como con mucha importancia histórica, no se las daban a ellas, o sea, era como algo exclusivo para los hombres. Bueno, según estos expertos de España, decían que las mujeres les daban las obras religiosas por tener eso que ver con la feminidad. Pues según las expertas de España dijeron eso, quién sabe. Sí, llegó a pintar obra religiosa. He entendido que no y que por eso ella, porque esa es como la interpretación de esa obra donde ella está pintando una obra
Entonces, ella se retrata, es un autorretrato, pero pintando una obra que les tenían prohibida, ¿no? Entonces era como diciendo... Nos quedamos en plena discusión Sí, caray. del Está re arte bueno esto. religioso en las mujeres. Pero Pues miren, bueno. lo que yo leí fue de que sí pintó arte religioso, pero para una colección privada de ellos nada más. O sea, no era como para el Es público, cierto. sino para el rey y la reina. Ah, bueno, y es que también ahí era como muy íntima, ¿no? Se volvió muy, yo digo que ha de haber tenido como mucho ángel, o sea, una persona muy, muy chida, o no sé, porque, o sea, llegó a la corte. Ah, bueno, pero hay que contar cómo llega ahí a la corte, porque es una historia interesante. Échale. Resulta que su papá, como tú dices, al ver su gran potencial de ella, comienza a llevarla a varias presentaciones de varias cortes de la nobleza, tanto de Italia como de España. Entonces ahí es donde ellos conocen al duque de Alba y él es el que los conecta con la reina Isabel y le dice, mira, yo te voy a conseguir una mujer virtuosa que va a ser tu dama de compañía y que además a ti que te gusta pintar va a ser tu profesora de arte. Entonces la llevan a la corte de España, es donde conoce a la reina Isabel y esta le agarra muchísimo cariño. Le agarra mucho cariño ella, el rey Felipe II, Sus porque hijas. así, o sea, todo, La familia. la familia fue muy amable, ella fue muy querida por, por la familia imperial de Carlos. Lo habían estado retratando muchos pintores, incluso es que hay varios pintores en la corte, pero había un pintor oficial de la Sí. familia real y Se llamaba había tratado Sánchez de Cuello. el anterior a esta, Sí, a el que esta pintaba en Sofía. conjunto con ella. ¿Qué hice? Ah, no, No ya es sé él. de qué hablas. No. Previo a Sánchez Cuello, que él es el que le daba su taller a ella para apoyarla, porque una mujer no podía tener taller, no, había un retratista que era el retratista oficial de la Casa Imperial. De la corte. Entonces, de la corte, sí. Entonces, al príncipe Carlos no le había gustado ninguno de los retratos e incluso habían mandado traer otros pintores que lo retrataran porque siempre lo retrataban con las expresiones como muy rígidas, como muy feo, y luego en ese entonces hay que recalcar que la pintura en los hombres era muy importante. Entonces lo dejaban como muy marcado de la cara, ajá, y a él no le gustaba eso. Entonces viene ella y le permiten retratarlo y fue la primer pintura Me que, gusta. que le encantó a él y dijo, es que me gusta muchísimo. Y de hecho, Dianita, si puedes ponerle el retrato de Carlos, porque está muy bonito porque dicen que fue la primera vez que todo el mundo se impresionó demasiado por Es donde cómo está de ella, blanco, ¿verdad? Con un sí, traje blanco. De hecho, con la que tiene reina una pasa onda algo. Y aquí, está lleno que de tiene una onda aquí, detalles. dorada. Sí, Sí, yo es creo que que los parte, detalles son como de que él, es que ella no decía, yo no los desfiguro y tampoco hago que pierdan la esencia de quiénes son, porque muchas pinturas, si tú veías la fotografía del consorte y veías la pintura, era como el photoshopazo, ¿no? Como el ajá, sí, filtrazo de ese entonces. los mejoraban Pero, un chorro. ajá, y ella logró mejorarlo sin que se perdiera la esencia Como si de sacara su lo rostro. mejor de cada persona, Ujú, ¿no? Como si viera lo bonito del ujú. alma. Yo creo que las características más destacadas que yo pude encontrar fue que a pesar de que conserva lo clásico, de que es lo oscuro a veces en alguna de sus obras, de la parte del fondo, las imágenes son muy coloridas, son muy vivas, sus colores son muy vivos y esa calidad, no solamente en el color, sino en la piel también, ¿no? O sea, se puede sentir se puede ver y hasta sentir la textura de la piel y la calidez no sé si están sonrojados o así. Entonces, fue como dices, marcaba los gestos y pues expresaba mucho, ¿no? Sin ser un expresionista, ¿no? De que Sí, exageraban claro. Sí, sí. en los gestos del rostro. Sí, Pero, estamos ¿ande?
No, nada. No, síguele. Pero, y también parte de lo que ella hizo fue que pintó, o sea, el fondo en algunas de sus obras tal y como estaban, ¿no? O sea, lo que estaban haciendo en ese momento, si estaban en Como si el fuera aire una libre, fotografía, ¿no? ajá, Ujú. lo pintó. Una de esas obras es como la de donde están jugando ajedrez sus Ah, sí, hermanos. sí, sí, Esa sí. está Se llama muy, La partida de ajedrez. y está lleno de detalles, como la que le hizo al rey, que Sí, dices que le gustó y le encantó, sí. por todos esos detalles que se encargó de plasmar en cada una de sus obras, ¿no? De su vestimenta, incluso hay una obra donde tiene una incrustación como de piedritas en su tocado, no sé si Ah, es una sí. infanta o pues Ujú. está, Sí, 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 era una infanta. De sí, hecho, está llena de detalles. dijeron que científicamente esta obra que mencionaste de Dianita, la de la partida de ajedrez, era una de las obras más importantes de la historia, pero por todo su valor técnico y porque fue muy arriesgada para el momento, porque ella fue la primera en retratar a las personas en un ambiente, ¿cómo se dice? De afuera, o sea, en un jardín, por ejemplo. Abierto, ¿no? Es que, Ándale, es que en aquel entonces antes no retrataban en un jardín, por era ejemplo, todo en estudio, todo era en estudio, ajá, todo, sí, todo. muy Y formal. aunque fuera algo, o sea, siempre había como, eran como escenarios los que hacían, ¿no? O sea, Ajá, siempre Ujú, era, ujú, sí, sí, esa tiene muchas, sí, hizo muchas cosas muy importantes, ujú. fuera de su tiempo, y lo padre es que fue como muy sutil, ¿no? O sea, como decir, ok, voy a hacer lo que les decía, ¿no? Voy a hacer retratos porque es lo que me permiten, pero lo hizo muy a su manera y con mucho discurso, con muchas cosas que decir, que yo creo que eso es lo importante en el arte, ¿no? O sea, si algo se Sí, caracteriza de hacer un simple dibujo, puedes tener mucho talento, pero, o sea, una cosa es tener talento para dibujar y otra cosa es tener la mente de artista. Yo creo que ella lo tenía y por eso ah, sobresale, ¿no? Cuando rompes, pues, o sea, sí hizo sus eh, datos, pero los hizo tan únicos y con demasiada expresión, o sea, sí tenía algo que decirnos, ¿no? Eso está sí. súper padre. Y les comentaba que también con la reina, ¿no? O sea, sí les tuvieron tanta confianza que nunca a nadie les habían pedido como tan rápido que las retrataran a ella, Sí. como reina, y a ella, o sea, se volvió como su íntima súper rápido. No, y Y se convirtió en la retratista oficial de toda la corte. sí, qué Estuvo chida. en la corte de España hasta 1568, que fue que muere la reina. Y en La se este reina. vuelve a casar entonces, el rey, ¿no? sí, Sí, porque la reina ya era su tercera esposa, Sí, ya era la sí. tercera. pero, La reina Isabel pero ya era cuando su muere tercera la reina, esposa. ¿sí? Y cuando muere la Llega reina, la cuarta reina. le dejan a su cargo, mientras llegaba la nueva consorte, a las infantas. Ujú, Entonces, digamos que ella tuvo un honor muy grande. Y claro. dicen que después de que No, ella se listo. encargó de las infantas, sí, que ella seguía en correspondencia con ellas, o sea, que nunca perdió ese contacto Es que hay un con sus detalle ahí. infantas, ¿no? Para casarse, el rey Felipe fue el que se encargó de buscarle el esposo, ¿no? Marido, Entonces tenía que ajá. ser seleccionado por él y pues tenía que ser un buen partido, ¿no? Entonces, Pero es que para esto fue en 1571 que el rey dijo, tienes que casarte ya. O sea, así fue. sí, y se casó, no sé cómo se llamaba. El virrey de Sicilia Sí, o sea, tenía fue un, Fabricio de Moncada. De creo que él Moncada. él fue el segundo, ¿no? No, Fabricio. él fue el primero. No, el primero fue Fabricio de Moncada, el virrey de Sicilia. Con él Sí, estuvo ajá, casada hasta que él sí, murió. sí es Cuando él cierto. muere, se vuelve a casar con un noble Horacio. genovés, ¿sí? No, Sí, sí, no sí. El, Moncada fue el segundo. No, no, ¿no? Fabricio de Moncada en 1571. Sí se Ujú, casan y pues ella quedó con una buena pensión del ujú. rey que le dio el Era rey. virrey. Ah, Ajá. con Ajá. el segundo vivió muy tranquila, ¿no? Por Y mucho entonces, tiempo. No, y cabe Gracias. aclarar que era más joven que ella, el sí, Ah, segundo, sí, sí, era sí. más joven que ella. se conocen en un barco Colágeno, también. diría.
¿Cómo? Entonces ese fue el secreto de Sofonisba, el colágeno. De tu longevidad. Sí, porque Bien murió puede ser. casi a los Pues yo 100 creo que años. 96 años, es demasiado. sí, es muchísimo, muchísimo. Será, bueno, no sé, como el que ser tan tranquila, tan buena onda, así de amor y paz y Bueno, Sí, relax. al fin de y cuentas, ahí si lees su historia, pues no ves como momentos, no tuvo hijos, sí, No, no sí tuvo entonces hijos. tuvo, ¿no? No, no tuvo Pero no, ahí hijos. en la biografía decía que había tenido hijos. no, yo Yo sé también que sé que no no tuvo tuvo hijos, hijos y eso que era una época de muchísimos hijos. Qué sí. raro, yo pensé que sí. No, no, Que no, leí no mal, tuvo hijos, es que tal leí vez. mal. Pero Pero, sí, Entonces, no tuvo hijos, y sí, sí vivió. No, pero yo te digo porque, por ejemplo, siempre me gusta sí es comparar cierto, no entre tuvo los artistas hijos. que vamos hablando, Sí es ajá, cierto. porque, no, algo tienen que ver, siento yo, no sé. Pero, por ejemplo, ¿cómo se llama? Leonora Carrington, que era también así de puro amor y paz. que, que fue Fue muy longeva. longeva también. También esta, ¿no? ¿Cómo se llama? La de ahorita que Pero hablamos, Leonora ya Carrington sí le sufrió. bueno, sí la Bueno, sufrió, pero es como otra más su historia. juventud, ¿no? Como su Bueno, pero antes juventud. de que empecemos con eso, yo creo que es importante hablar de lo que ocurrió con sus cuadros, que a mí Claro. me parece muy importante porque como en ese entonces los cuadros que ella no podía retratar eran los cuadros de la corte. Los cuadros que ella tenía personales sí los podía firmar, pero cuando ocurre esto, ella había hecho un cuadro era el del el cuadro del rey Felipe II y el cuadro de la reina Isabel de Valois. Y ambos cuadros se le atribuyó al pintor Sánchez Juan Cuello. Pantoja de la Cruz. No, Yo Sánchez sigo Cuello no, No, sí sí, se lo Sánchez Cuello atribuyeron a él. ¿Sabes fue su por qué? amigo. Porque vi la imagen y vi y que abajo tenía el nombre de él, o sea, que así la habían puesto. Hasta que ya Pero es que estudiándolo, hay No, más de dos es cuadros que han de haber muchos, ¿no? que se le bueno, quitan, ¿no? O sea, Podría tal vez ser eran porque otros. es que cuando se hace el inventario de la Corte de Madrid, eh, se confundieron y dijeron, no, pues es que este es de Pantoja y se va como un Pantoja. Entonces ya pasa el tiempo, hacen un estudio y ven las características entre uno y Análisis. otro y nada que ver con Pantoja. Entonces ahí es donde dicen, no, es que este era de Sofonisba. Ajá. Pero eso fue mucho Es que después. pues todos los artistas es como muy fácil si tú los estudias, o sea, bueno, no necesariamente que los estudies tanto, pero cuando tú ya te identificas con la obra, todos tienen como un sellito, ¿no? O sea, y no de que sea como a propósito necesariamente, su sí estilo. No. existe a la hora de pintar Ah, cosas que son como la constante, ¿no? O sí. sea, pero pues habían cosas, o sea, en todos los artistas hay cosas que te identifican, ¿no? Que sabes que es de alguien. Personales. Por ejemplo, si tú ves un Remedios Varo con la Leonora Carrington, son como muy parecidas, pero puedes lograr identificar cuál Ajá, es de cada quien, ¿no? la Entonces, mayoría con Ajá. sí. ella pasaba lo mismo, habían ciertas cosas de la forma de la mano Sí, claro. o cositas, detalles que dice, bueno, es que lo más seguro es que era de ella. O ese juego de poner doble retrato a los cuadros, porque jugaba mucho con eso. Hay otro también donde está como un sacerdote, creo, o algo así, y tiene Ajá. un dije, y en el dije Ah, tiene sí. otro retrato. Y Sí, la sí, forma sí. era como una forma de comunicarse, pues, ¿no? A su modo. Es un simple retrato, pero ahí había otra cosa y lo señala con su mano, poniéndola ahí como para poner atención en esa parte, ¿no? Bueno, y Entonces, otra historia que me parece bien bonita de ella fue que en 1624, cuando ella ya tenía 90 y tantos años, llega a su casa, El ¿dónde fue pintor su casa? En Anton Palermo. En Palermo llega a su casa Van Dyck. Antón Van Dyck, ajá, Van Dyck, que otro es el pintor. que él es el que le iba a suceder como retratista de la corte. Entonces llega a su casa y dicen, bueno, él cuenta en sus memorias que
se fue extasiado al conocerla porque ella comenzó a tener problemas de visión. O sea, ya no veía bien y aún así seguía pintando. Y por ejemplo, cuando él llega, dice que tenía la pintura y que se lo acercaba para ver qué pasaba y que le dio muchísimos consejos, por ejemplo, del manejo de la luz, porque ella no solía pues, dar sus secretos, me imagino, ¿no? Pero que a él sí se Pero los la iba pasó. a pintar a ella. Sí, 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 le dijo pero cómo, a él se lo pasó para que no salían las las arrugas tan arrugas, sí. marcadas. Y ya, pues, Sí, según le esto, la dijo, o sea, la luz retrata. que no vaya acá, la luz frontal para que no se le marquen las agujas, las arrugas, las arrugas. Las No, ya es arrugas. pensando en cirugía. Y no, es que creo. Pero sí, me gustó mucho porque vi el retrato y creo que se ve como muy majestuosa, muy no Jovial, sé, como muy respetable, ¿no? Una señorona. Me sí, gustó era muy mucho eso. respetable por todos los artistas jóvenes que comenzaban a pintar. Y también por pintoras, por ejemplo, se llamaba Livinia Fontana, que dicen que ella, mucho más joven que Sofosniva, pero que igual No se llevaba como que conocieron, nunca se conocieron, pero pero que se sabían una de la Ah, otra. sí, sí. se sabían, ajá, sí, sí, sí. Y que obviamente Livinia la admiraba muchísimo. Ajá. Era más joven, ¿no? Entonces, Ujú. pero contemporáneas. Sí, 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 sí. qué padre. ¿Cómo Sí, muere? Eso no me la sé. Muere de ¿Saben viejita. cómo muere? O Sí, sea, sí muere de de viejita, viejita. pero, o sea, así Sí, nada más está en su cama. solo dicen eso, que murió de viejita ya y que no se supo ya No hay nada. historia pues trágica. al No hay parecer historia vivió trágica. bien No se toda ahorcó su con un, última época. No se clavó un pincel. no se clavó algo, nada emocionante en su. No se Ay, le qué. cayó la oreja, No, No se cortó la nada. oreja. No llegó con un escopete, si es No, así. fue un manicomio, no estuvo en un manicomio. qué Ah, extraño, Como ¿no? no estuvo en un manicomio. Qué raro, no, eso no es de artista. no, pero es una historia bien bonita por lo mismo, o sea, de decir, o sea, 1500, o sea, vivió Mm, prácticamente 2 siglos, o sea, estuvo compartiendo 2 siglos, dos, dos épocas, ¿no? O sea, periodos, Los ajá. dos periodos, periodos, o sí. sea, tanto Renacimiento y la, manierismo. eso, pero el final el Renacimiento es como el final de la Edad Media al pase a la edad moderna, ¿no? Ujú. Entonces, pues también es como cambio de siglo, de todo, o sea, Transición. sí, No, varias tradiciones y uno pero de cree forma que tan chida. gradual, sí. No, es que Y uno que cree que tuvo la fueron. fama y se hizo del dinero también porque la buscaban, la trabajaba, Ah, bueno, algo muy importante es que tanto les gustaban las pinturas que ella realizaba que pidieron copias de sus pinturas. Ujú. Entonces existieron copias más adelante que hicieron otros pintores de las pinturas de ella. Sí, le Entonces eso es bien imitaba. importante, ¿no? O sea, Dejó la una copia escuela ahí. como decir, me gustó mi fotografía y ahora le échale otro rodaje, ¿no? y ella fue la más famosa, pero dicen que también toda su familia era famosa. O sea, toda la Ujú. familia se hizo famosa. Eran buenos artistas todos. Sí. Obviamente ella resaltó, pero sí, toda su familia. Vivieron bien. Qué bonito. A mí me gustó Pues mucho porque Sí. Lo como único, hemos estado muy modernas, siento que hemos estado muy contemporáneas. sí. Esta me llenó a mí. O sea, yo me sentí identificada y me gustó muchísimo ver sus obras, darme la tarea de saber de qué están hablando, de qué está pasando, de qué puedo apreciar en sus obras, porque puedo no decir, ay, qué bonito, está bien realista, pero no es únicamente eso el arte, es ver No, no, qué hay más allá de lo que estás apreciando. Y, los por ejemplo, definitivamente. orígenes. acostumbrar tu mirada, tu ojo, ¿no? Tu vista al arte es todo un proceso. Es Entonces, más allá, sí, claro, sí, o sea, no es de solamente, ay, qué ver. bonito está. Ujú. Ajá, no. ¿Qué Siempre está hay cosas pasando, no? que nos está diciendo otra cosa. O sea, Eh, por ejemplo, ella que, no, bueno, no lo estudió, pero en ese entonces sí se estudiaba como muchas cosas, ¿no? O sea, vemos una pintura antigua o de la Edad Media o de principios de la Edad Media y tal vez eh, dices, bueno, ni le Ajá, entiendo, no sé, pero cada detalle, así de que si pusieron una flor acá, es porque significaba algo esa flor y Simbolismo. no, y que si ponías a la familia aquí así,
es porque eran de tal cosa y, o sea, Sí, todo era muy tenía un rígido también. significado, No, y además que pero es me parece bien bonito. interesante, no, hermoso, a mí me parece súper interesante porque Es que era la muy educación del estudiado. artista, la educación del artista era más completa, más compleja, implicaba anatomía, implicaba Bueno, es hasta que era menos literatura, impresionista, era música. como más armado todo su lenguaje, ¿no? Sí, O hay sea, era escuelas como aún así que son todo más un lenguaje. clásicas. Sí, pero digo, o sea, ahorita ya apreciamos arte que a mí, por ejemplo, no me gusta por esa Ujú, simpleza, que no creo que haya estudiado anatomía para hacer eso, ¿no? O claro. sea, ya no lo veo tan necesario el estudiar anatomía si voy a hacer un punto O o si qué voy a grado hacer una carita tenías, feliz. qué O talento y qué sea, escuela para que te llamaran artista, ¿no? Tenías Claro. que sí, es que a veces nos ganártelo. olvidamos, por ejemplo, cuando sale el cubismo, hablando de, es como el mejor ejemplo, creo, ¿no? Picasso, que a los Ujú. 8 años él te hacía una pintura realista, a los Sí, sí, 8 años, sí. una ¿Eh? pintura perfecta. Ujú, Y su búsqueda era pintar como un niño. Entonces ya ujú. de viejo empieza a experimentar con el cubismo y que muchos pueden decir, o sea, ok, ay, bueno, o sea, cualquiera, lo que Yo siempre lo hago, decimos, ajá. cualquiera lo puede, pero no es cierto, sí fue un estudio de simplificar al máximo De esa construcción. estructura que ya podía, ajá, la destrucción de algo que ya sabía destructurarlo, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, Este me gusta Picasso. O sea, caso. sí le Sí, sí, encuentro Es que es todo el creativo. sentido del mundo. O sea, eso sí, no, yo sí estoy de acuerdo en que ahorita, yo lo que he demeritado son las caritas felices, por ejemplo. O sea, eso sí para mí no tiene ni pies ni cabeza. Pero, por ejemplo, un Picasso El arte sí lo veo contemporáneo, otra cosa, pues, o sea, ya, que le llama Belina Lesper el VIP y este Antonio Villarán, que le llama el Amparte. Todo ese órale. tipo de arte que pues, es muy criticado, ¿no? Que no pues es necesitas. que no cualquiera, ¿no? O sea, también, o sea, dentro de, Ay, bueno, y hay no malo. porque, no porque tenemos a Yayoi Kusama haciendo puntitos, cualquiera puede ponerse a hacer puntos, o sea, Ah, te claro, digo, claro, claro. es todo un discurso. Claro. Pero, Hablamos ¿sabes cómo de lo veo con también? IFA era, o sea, todo el mundo hacía retratos, ahí no se valoraban los retratos, era lo que podíamos decir, ¿no? Incluso ahorita yo creo que alguien, lo que estamos diciendo, ¿no? Es como solo un talento y puedo hacerte un retrato sin decirme nada. Eso no es arte, aunque tengas muchísimo talento. Claro, claro. Entonces, Sí, o sea, como el decíamos, mundo del era arte está una mucho más allá. psicología. Ella manejaba una psicología del arte, o sea, no era únicamente el dibujo bonito ya, era una No, psicología y una no era construcción que te ella muestro mi tenía. talento, ya, no, o sea. Sí, ya. Bueno, pero yo, fíjense que yo lo he pensado y digo, tienes toda la razón con lo que estabas mencionando, Yuri, porque dices tú, ay, si uno ve los puntitos y ay, yo lo voy a hacer, no es cierto, eso es mentira. No, Y yo lo no, veo no. yo lo veo con la literatura, por ejemplo. O sea, que yo digo, ok, todos, y me incluyo, criticamos de manera tremenda a un Paulo Coelho, por ejemplo. Sí, Pero A mí yo me no gusta. veo, pero yo no, no, pero no yo tanto. no veo que todos los escritores Estén que están así. criticando a Paulo Coelho puedan escribir por lo menos como Paulo Coelho. O sea, también, pues, o sea, Claro. Ya de hay que ser Y, ver, un poquito o sea, y en la objetivos, ¿no? música, un Ricardo Arjona, ¿no? Que todo el mundo lo Claro, o critica sea, también, pero a ver, ponte, a ver, ponte a hacer una canción, ponte a hacer por lo una menos canción, como la porquería que él hace, pero a ver, hazlo. pero hazlo. una Claro. porquería. Oye, no, es que es cierto, o sea, a mí me pasa leyendo algunos, cuando quieren hacer sobre todo, por ejemplo, poesía, ¿no? No, hombre, Y ese es le otro quieres rollo. No, inventar tanto que ya no tiene no, sentido, o sea, quieres usar tus palabras domingueras, aguántame, pero que tenga la emoción, pues, o sea, no que pierde todo no, por y aparte, querer verse te muy, voy- no sé, interesantes en o muy ese tema. literados. No cualquiera puede ser un Silvio Rodríguez, Ah, es que usa las no. Ahí palabras sí ya estamos domingueras. hablando de otro nivel, pues, o sea, entre Arjona y Silvio, bueno, pues hay un mundo de diferencia, ¿no? No, Pero, claro, por claro, ejemplo, claro. hasta en poesía uno creería que al leer ciertos poemas que no tienen las figuras retóricas de otros poemas, por ejemplo, cuando leemos a Jaime Sabines, no tienen las figuras retóricas, tal vez de, a ver quién podría ser, uno así muy rebumbante. De cierto, Sor Juana o Octavio García Paz. Lorca. A ver, pues sí, bueno, un Lorca, por ejemplo, Sor Juana es un poquito más entendible que un Lorca. Y tú dices, nada, pero es que pues ya está más facilito, ¿no? No,
también fue un escritor que entendía por completo lo que son las figuras retóricas de la poesía. Y aunque él no lo estuviese aplicando en su poesía como tal, él lo conocía. Y no es únicamente plasmar la emoción por plasmar, Claro, o sea, también o requiere sea, todo un proceso artístico y de creación, ¿no? cosa principal en el arte, ser completamente honesto. ¿Quieres ser simple? O sea, a mí no me sale ser tan rembombante, pues no lo hagas. O sea, no Claro, voy a hacer algo que no soy yo o que no me identifica a mí. O sea, voy a ser así de claro. simple, así de romántico, así de expresionista, así de desordenado, así de, o sea, porque hasta el desorden en el arte tiene un sentido, o sea, no es de, ay, Un sí, porqué, quiero hacer un Pollock, por ejemplo, o sea, tuvo su claro. proceso y aunque tal vez no siempre lo entendemos, o es más difícil de entender, Ujú, obviamente, ujú. pero tiene su sentido, ¿no? O sea, no puede Sí, llegar sí, sí. cualquiera y decir, yo también voy a hacer puntitos y ya, o sea, No, no. porque incluso, por ejemplo, Claro, Pollock claro. decían que parte de su obra tenía que ser en un lienzo extenso en el piso, porque imagínate pintar el dripping y saltearte en un pedacito de espacio así, no, o sea, todo tiene su sentido y todo tiene su porqué y Sí, pues claro. Su cada lenguaje, artista sus... sabe. Sí, sí, sí. La verdad es que todas las Por artes ahora llegaron hasta hay, donde llegaron. debemos de respetarlo, ¿no? O sea, igual a mí no me podrá gustar algo, pero no dejo de respetar que tiene todo su valor, su significado y que tiene un alcance y una influencia, porque eso también es muy importante, que esa influencia Sí, sí. repercute en la mentalidad de quien lo está recibiendo. Entonces, Y es por que, ese lado también recibe toda mi admiración, ¿no? y es que hablamos de algo muy importante en el arte, o sea, el contexto. No podemos, o sea, criticar Ajá, a un Miguel Ángel con Pollock, o sea, no, o claro. sea, el contexto, la Sí, época, el conocimiento, el estudio, o sea, a- todo aunque no tiene nada yo que también ver. me he puesto a pensar en lo que estás diciendo y digo yo, pues sí, pero no, porque si yo pusiera una onda de niveles de un artista y otro, aun cuando estamos en otro momento histórico y en otro contexto y en otra cultura y en otro, no, estamos en otro rollo. Aún así, tenemos toda la historia de por medio, tenemos todo un camino recorrido y uno opta por qué agarrar, a qué acogerse y qué tomar. Y tomar nada más Pero esto, entonces seguiríamos en lo mismo, o sea, por qué sobresale Van Gogh a pesar de que ahorita es como muy famoso? Porque en su momento no estaban pintando así, o sea, porque claro, surgen claro, las nuevas corrientes, porque, o sea, se dices, atrevieron, basta ¿no? Porque de un, rompe un esquema, ¿no? Un esquema, claro, rompes claro. Y todas las es reglas y dices, ¿saben qué? Pues ya no estamos en eso. siempre, Ahora, por ejemplo, del Pero realismo, son aún cuando con eso, contrapropuestas. aún con eso, yo sí pondría niveles de artistas. O sea, hay no niveles de pondría artistas. no pondría a un Miguel Ángel con el de las caritas, por ejemplo. Por ¿Quién? más influencia que Takashi tenga. Murakami. Ajá, no lo pondría al lado de Miguel Ángel, pues, o sea, mis respetos para Takashi y qué chido lo que está haciendo, pero la neta no lo pondría al lado. Yo lo veo, pero así, Claro. no. No, es que es completamente diferente. Digo, yo soy fan del Renacimiento y de la Edad Media en general. Me encantan estos artistas y yo sí quiero hablar de ellos y me fascina. Pero le doy mucho valor a todo lo que se está haciendo. Yo siento que no puedo comparar Sí, para nada ningún arte y ningún artista. O sea, yo digo, gracias a todos, o sea, a por Andy existir. Warhol, ¿cómo se llama? El del Duchamp, Jeff Koons, si me gusta. Hay muchos Y es muy artistas. criticado. Sí, es muy criticado. Bueno, el Jeff Koons, bueno, no sé, pero me Pero te gusta. Ya gusta, ¿no? hablaremos, dice. ¿Saben qué? Ahorita hablan, no, es que sí, o sea, te digo, no podemos comparar porque estamos en otro tiempo, porque rompen las reglas, y eso de buscar, yo digo, o sea, el arte es eso, ¿no? No es nada más dibujar por dibujar, pintar por Claro. pintar. Entonces siempre es como una nueva forma de expresarnos, como si ya está prácticamente todo dicho. Entonces tenemos que buscar una nueva forma, yo siento que sí es un reto Sí, el cada vez más El innovar. encontrar algo
innovar, o sea, Sí. es como muy complicado. Totalmente. Y cambiando un poquito. Aunque la verdad a mí sí me gustaría que se diera un poquito más de apoyo a estos artistas que todavía siguen ciertos patrones de antes. Yo sigo, no soy muy buena con los nombres, pero sigo muchos artistas que son italianos, franceses, etcétera, y veo sus obras. Porque Pareciera ves el que talento vienen de otra puro, ¿no? época, ¿no? Oye, Sí, ¿sabes vienen qué? de otra Cuando época hacen, por ejemplo, y tienen bien poquito apoyo. Y dices tú, ay, qué triste. cuando hacen realismo con otros materiales, por ejemplo, o sea, que cuando vienes a ver son cenizas o es no sé, Tinta. algún otro material y que Vino. aún así lo hacen así como idéntico. Ah, no, sí, sí, hay mucha gente Sí, muy sí, sí, muy talentoso que dices tú, ah, ¿qué pasa aquí? pero así como incluyendo a ella, que si su papá no se hubiera puesto al final de cuentas el arte también es un negocio. Sí. Sí, Entonces, sí, si totalmente. quieres, No. independientemente de tu talento, si no te mueves, si no le trabajas, si no te haces publicidad en cualquier época, no vas a llegar a ningún lado. Sí, porque es una estrategia de carrera. Yo, por Sí. ejemplo, lo he visto con lo que hacemos. Uh-huh. Nosotros tenemos un contenido y ahí me voy a sonar muy, muy linda con lo que hacemos, pero la verdad es que el contenido que estamos ofreciendo es de valor, vaya. Y no quiero demeritar, pero existe tanto contenido basura en las redes sociales que eso sí se miran, pero ¿por qué? Bueno, porque es todo un trabajo de marketing, de estrategia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pues así me imagino que funciona el arte. Estamos en este mismo sistema de vendes porque le estás invirtiendo a lo que estás vendiendo y porque además tienes toda una estrategia de marketing atrás, ¿no? Claro. Por Pues más que Sí, tengas un claro, y contenido yo de creo que, calidad. yo o creo sea, que de mi son dos. parte, pues no sé si ya vamos a finalizar, pero con todo esto que están mencionando, creo que sí es importante que nosotras, por ejemplo, que estamos comenzando una difusión y una divulgación de artistas, Claro. como dices, buscar esos artistas que pintan y tienen un gran talento. Y pues también me gustaría hablar en un momento de pintores afrodescendientes que al igual que las mujeres han llegado a ser minoría y Sí, tienen un menor espacio en los museos, en las galerías, en las Por exposiciones. eso te gusta, ¿cómo se Basquiat. llama? Basquiat. Y eh, vinculándolo con esto de Sofonisba, pues también decían que no tuvo el reconocimiento merecido 500 años después en su exposición en el Museo del Prado, que pues tuvo una exposición en conjunto con otra pintora cuando con ella se merecía, Livinia. ajá, Fue cuando la ella se primera merecía. mujer que expusieron en el Museo del Prado. Sí, y eso Ujú. después de Y una gran mucha de su lucha. obra está ahí. Sí, y por Sí, pero, visibilizarla, ajá, muchas historiadoras del arte tuvieron que hacer un gran trabajo para que se pudiera sí, exponer, para que se conectar. pudiera Ujú. reconocer sus obras, para que obras de ella que tenían el nombre de otros autores y cuando no eran de Ajá, ellos sino de ella, pues se le pudieran, se pudiera componer, por dar así el decirlo, reconocimiento. ¿no? Y darle el Sí, lugar que ella merecía. Y esto por el trabajo de historiadoras de estas últimas épocas. Si no fuera así. claro. Sí. Pero pues bueno, ya lo podemos encontrar en algún lugar. Algún día viajaremos por el mundo entero. Mi sueño. Ah, hablando de museos, eso iba a decirles, porque bueno, alguna vez lo comenté, que tenemos el Museo Jumex, o sea, si van algún día, quieren y les gusta el arte, de verdad que no hay mejor lugar que conocer que la Ciudad de México, Sí. porque hay museos de todo, pero Ujú. en especial está el Museo Jumex y enfrente del Museo Jumex está, ¿cómo se Soumaya. llama? El Soumaya. El Museo Jumex es completamente moderno, entonces en esos dos museos, se llevan un día completo en esos dos museos. El Museo Jumex es completamente moderno, entonces Contemporáneo. contemporáneo, y checas, ¿no? O sea, su obra, sí. Yo fui cuando, bueno, ella también fue, no fuimos juntas, pero fuimos en la misma temporada,
que Ajá. expuso De a Koons. Duchamp y Jeff Koons, padrísimo, a mí me encanta. Pero en el museo, en el Soumaya, encuentras, por ejemplo, lo del manierismo, pero son 4 o 5 Son pisos, 5 creo, ¿no? pisos. Son 5 Ala. pisos repletos de arte, o sea, De los repletos. mejores No, artistas que hay en la historia. Encuentras de de todos, de todos. Toulouse-Lautrec, de Tamara Lempicka, de Salvador Dalí, de No Rodin, manches. de Tiene Botero. esculturas de Rodin hasta arriba. Tiene un No chorro de manches. esculturas. Wow. Y te digo, trabajos del manierismo, así como por épocas también. Es impresionante, impresionante la colección que tiene este hombre ahí y es gratis, así que de verdad es como No mames. de los lugares que valen la pena conocer definitivamente. Sí, si les gusta el arte, vayan a ese museo. Sí. Pero y era eso, bien, bien ya comercial, ¿no? Hey, móchate con Carlos Slim, danos un... Carlos Slim, ¿qué te pasa? Mira, estamos hablando de tu museo. No, es que la verdad a mí sí me gustó muchísimo. Y eso que no lo pude ver completo porque el tiempo y estaba cerrado un piso. Pero eso del manierismo es que me quedé cuando estaba viendo, es tan detallado el arte. Y yo así de, no manches, ahí sí. O sea, la verdad, cada arte refleja su tiempo. Ahorita que es, o sea, hasta para comer Evolución ya no histórica. haces tu mole, así hay, sí, no, pero, o sea, Mole si Doña creaban una María. comida tan Siguiente compleja, comercial. este, o sea, todo era más detallado antes, ¿no? Con mucha más paciencia, o sea, un cuadro lo pintaban en años, y ahorita lo quieren terminar en 2 días, o sea, cambia todo el tiempo en todo. Entonces, sí, por eso está padre, porque ves la historia y, ¿qué? ¿Por qué te ríes? Fíjate que Estaba ahogando, con perdón. lo que dice Espe de la pintura, que Ajá. dice, no es lo mismo como el mérito de un artista con técnica, uno de ahorita que pinta caritas o que es conceptual. Estaba escuchando una maestra de arte que pues ella justamente decía que no es tanto arte, el arte conceptual, sino que para ella es una filosofía visual, que es más la idea y es como filosofía a través de la vista, nada más, pero no es arte como tal. No le puedes decir que es una gran capacidad de talento, Claro. ¿no? En Pero las es que manos y nos Pero iríamos a me qué agradó es muchísimo arte. eso de Sí, bueno, es todo un debate, ¿no? sí, Pero, pero me será otro pareció tema. bonito eso de filosofía conceptual. Está, para Algunas mí, lo sí, acogería mejor. algunas Sí, piezas sí, Yo no, algunas otras porque es eso, porque diríamos, o sea, ¿qué es arte? Luego la gente quiere decir, por ejemplo, la artesanía es arte, porque a veces hay artesanía muy compleja y muy elaborada y que dices, no manches, o sea, es un gran arte o el talento para hacer eso, pero es artesanía y cada una tiene sus características, entonces yo creo que sí hay cosas que a lo mejor y del arte conceptual que es complicado, pero ahí es es donde que entra cuando todo vale un más, estudio. es que cuando vale más la idea que la Sí, imagen, y Ajá, la imagen por sí sola no te dice sí, nada, claro. yo creo que sí Entonces, entra dentro de ¿qué ese me? concepto de la Yo maestra también que lo yo digo. considero, porque Si ves la bueno, no, imagen sí, y si te eso es lo puede que llegar digo, a es que decir hay algo, cosas que sí, definitivamente. sí, pero es que tiene toda la razón, Dianita, porque si yo veo el arte de las caritas y solo la veo la carita, digo yo, ¿eso es arte? Pero vienes y me explicas qué hay detrás de de esa carita, o qué hay detrás de ese avioncito, o qué hay detrás de esa saturación de colores y caras y las flores y etcétera, ¿no? O sea, para mí no tiene sentido, pero si vienes y ya me explicas la idea, como dice Anita, pues ya agarra todo el sentido del mundo y cobra una filosofía, como dice ella, ¿no? Para mí tendría un poquito más de solidez ese chicas, argumento. Ya vamos acabó. despidiendo, Sí. nos volvemos a conectar, vamos Bueno, despidiendo. hoy nos alargamos un poco, hablando de todo, muy bien, nos encanta esto. ¿Cómo? Perdón, ¿qué estabas diciendo? No, Despide, no dije Dianita. 3, 2, 1, bye.